Video clase de introducción a la morfología humana. Los objetivos de aprendizaje de esta videoclase corresponden a que debe ser capaz de definir las disciplinas de la morfología, anatomía, histología y embriología, aplicar la nomenclatura anatómica, que consta de posición anatómica, planos corporales, terminología y secciones como base de la descripción, e identificar las regiones anatómicas y cavidades corporales. La morfología humana es una disciplina que se encarga de lo que es la estructura y la forma del cuerpo. Tiene tres disciplinas que permiten estudiar distintos niveles de la morfología. Tenemos la anatomía, que estudia la estructura y organización de los distintos órganos en el cuerpo. La histología, que estudia el nivel microscópico del cuerpo, que son los tejidos, que en sí corresponden a conjuntos de células que están organizadas y que poseen un espacio extracelular. Y existe la embriología, que son todos los procesos por el cual se desarrolla el individuo dentro del vientre materno, dentro del útero. La anatomía como tal significa disectar, cortar, y tal como se ve en esta imagen, en que hay dos cadáveres, perfectamente la anatomía se ha aprendido en base a la disección cadavérica, es decir, cortando y estudiando los distintos componentes del cuerpo. Sin embargo, en la actualidad la enseñanza, que en algunas universidades se mantienen usos de cadáveres para los que se dedican ya al aspecto de cirugía, y para los profesionales de salud que no se dedican directamente a cirugía, utilizan modelos anatómicos y también software que permiten la identificación también en tridimensión o bien con realidad aumentada. Sin embargo, en un ser vivo también es posible estudiar la anatomía a través de imagen. Tenemos imágenes como son las radiológicas, imágenes a través de un TAC o tomografía axial computada o computarizada. Tenemos la resonancia magnética y tenemos también estudios que se hacen en base a sondas escópicas, como corresponde a, por ejemplo, esta imagen que es una endoscopía, pero también hay eh, nasoscopía, hay también colonoscopía, bronquioscopía. Se ingresa por cualquiera de las aberturas del cuerpo para ver la estructura o anatomía interna. Tenemos también la palpación del cuerpo para ver relieves que generan los huesos o elementos blandos como son los músculos, tendones y ligamentos, que se denomina como anatomía de superficie o anatomía bioscópica. Y en la histología existe lo que corresponde directamente al uso del microscopio, ya que es un nivel de pequeña tamaño de las células, por lo tanto que no son visibles a los humanos y se requiere de aumentos, que nos permite con esto lo que es un microscopio. Microscopio que pueden ser de óptico o microscopio electrónico, y en la cual existen preparados que son unas muestras que se hacen cortes ultra finos para ver cada una de las características que posee de forma el tejido. En embriología también se puede utilizar el uso de preparaciones con lupa o en el caso también de microscopio para ver ciertos detalles. Nosotros poseemos distintos niveles de organización. Los niveles de organización es cómo se ordena desde lo más pequeño a lo más macro nuestro organismo. El nivel más pequeño del ser humano y de todos los seres vivos son las células. Estas células a su vez están compuestas de elementos que las constituyen, que son las partes de una célula y también los organelos. Y estos organelos están formados a su vez por moléculas de distinto tamaño y que las moléculas a su vez están formadas por átomos y esos átomos están formados por partículas subatómicas, como por ejemplo los más conocidos son los protones, electrones, neutrones, pero hay muchas otras partículas subatómicas. Estas células se organizan y forman lo que se denominan como tejidos. Este es el nivel que abarca la histología. Por lo tanto, el estudio de estos tejidos está basado en la clasificación de los cuatro fundamentales, en que tenemos
el tejido epitelial, que son capas de células, el tejido conjuntivo, en que hay células que están más distanciadas entre sí, por lo tanto el espacio extracelular es mayor. Tenemos las células, el tejido nervioso, que son las células del sistema nervioso, que permiten la conducción de impulsos, y tenemos células que tienen capacidad de ser contráctiles y esas estructuran el tejido muscular. Estos cuatro tejidos se organizan y van a formar órganos, órganos que ya poseen una organización mucho más compleja. Si tienen una organización mucho más simple, se le denomina como estructura anatómica. Por ejemplo, acá tenemos el intestino grueso, que viene a ser un órgano del sistema digestivo, y que se compone de una proyección intestino grueso, que es el apéndice, y eso ya es una estructura anatómica. Estos órganos, destinados a cumplir una función general en el cuerpo, forman los sistemas o aparatos. En este caso, por ejemplo, tenemos el sistema digestivo, el encargado de ingerir el alimento, ser trasladado a través del sistema digestivo, digerirlo, absorberlo y eliminar los elementos que no han sido utilizados. Y el conjunto de aparatos y sistemas forman lo que es el organismo completo, en este caso el organismo humano. Por ser la anatomía una disciplina compleja en el sentido que hay muchos nombres y una serie de ubicaciones específicas que hay que dar, se requiere de una sola posición, que es la base de toda descripción. Eso significa que en esta imagen, si yo tengo este elemento y le asigno un nombre de algo que está hacia arriba y esto está hacia abajo, cambia la posición. Por ejemplo, el paciente ahora está acostado y eso significa que sigue estando los nombres arriba y abajo. Es por eso que esta posición anatómica tiene su primera característica, que es universal y única, y que es la base de toda descripción anatómica. Tiene las características que el individuo está de pie o en postura erguida. Eso significa que la columna está en extensión, la cabeza está erecta, no tiene ninguna inclinación, sino que está mirando al horizonte. Y esa mirada en el horizonte se denomina como plano meato-orbitario o plano de Frankfurt. Frankfurt por el nombre asignado como epónimo, que significa la persona que descubrió o creó este plano y por lo tanto le asigna su nombre. En anatomía se han dejado de usar los epónimos y es por eso que hay elementos que son más aclaradores en cuanto a términos. Meato orbitario porque el meato, que es el orificio del pabellón auricular, queda en el mismo plano horizontal que el borde inferior de la órbita, que es la cavidad que contiene al globo ocular. Los ojos están abiertos y por lo tanto la vista se mantiene hacia el frente. Los miembros superiores están extendidos, al igual que los miembros inferiores. Las palmas quedan mirando hacia adelante y los dedos también están extendidos. En el caso de los miembros inferiores, además, los pies están semijuntos y están paralelos entre sí. Y eso va a permitir que todos los nombres de ubicación que se han dado sean basados en esta posición universal que se denomina como posición anatómica. En clínica hay distintas posturas que puede adoptar el cuerpo. Por ejemplo, acá esta persona está recostada de lado y eso se denomina como decúbito lateral. Si está acostado boca arriba, decúbito supino. Si está acostado boca abajo, decúbito prono. Si está parado, se dice que está en bipedestación, y si está sentado es sedente. Son distintas posiciones, pero estas no son posiciones anatómicas porque recuerden que solamente es una posición anatómica. En base a la posición anatómica se han generado los planos corporales. Los planos corporales son líneas imaginarias que cortan el cuerpo completamente y permiten dividirlo en mitades. Tenemos tres planos corporales. Tenemos el plano que es medio sagital, que divide al cuerpo completo en dos mitades, una mitad izquierda y derecha. Mitades que no son iguales
no son simétricas porque hay distintas proporciones, incluso en la forma de la cara, en la longitud de los dedos o también en órganos que se ubican en un lado y no están en el otro. Este plano medio sagital también se le denomina plano mediano. Otro plano es el plano frontal o coronal. Este plano divide el cuerpo completo en dos mitades, una mitad que queda hacia adelante y otra que queda hacia atrás. Y por último tenemos el plano horizontal, que es un plano que es perpendicular al plano medio sagital y que normalmente el plano horizontal primario se ubica a nivel de lo que es el ombligo. Y eso permite dividir el cuerpo en una zona que está hacia superior o hacia inferior. Uno puede hacer planos paralelos a cada uno de estos. Por ejemplo, todos los planos paralelos al medio sagital se denominan como planos sagitales, o también les puede llamar como plano para medio sagital o plano para mediano. Si tienen planos paralelos al coronal o frontal, se denominan paracoronales. Y si tienen planos horizontales paralelos, normalmente se les denomina planos parahorizontales. Teniendo los planos anatómicos, existe un concepto que corresponde a los ejes. Y estos ejes están basados directamente en lo que es el movimiento. El eje es una porción imaginaria que se extiende perpendicular a un plano y que permite direccionar un movimiento. Así tenemos tres ejes. Tenemos un eje que es perlateral, que está relacionado al plano sagital o mediano. Acá tenemos entonces el plano que puede ser medio sagital y perpendicular a él se traza lo que es el eje perlateral. Entonces, por ejemplo, todos los ejes van a permitir ciertos movimientos, que son en este caso flexión y extensión. Existe un eje que es el anteroposterior, que es el que es perpendicular al plano frontal o coronal. Y por lo tanto, en dirección de ese eje se van a producir movimientos que son de separación, si un segmento se aleja del cuerpo, o aducción, si se acerca al cuerpo. Separación también se llama abducción, la aducción se denomina también aproximación. Y el último es el eje cefalopodálico, que es uno que es directamente perpendicular al eje al plano horizontal y que permite los movimientos de rotación. Así tenemos distintos movimientos. Eso significa que tenemos, por ejemplo, acá flexión y extensión de lo que es la mano. Acá tenemos, si acercamos la palma hacia lo que es el antebrazo, es flexión. Si la alejamos al antebrazo, extensión. Acá lo mismo, si acercamos el brazo el antebrazo al brazo, tenemos flexión, si lo alejamos es extensión. Lo mismo ocurre con el pie. El dorso del pie, si se acerca a la pierna, flexión, si se aleja es extensión. Por lo tanto, todos estos movimientos de flexión y extensión están originados en el eje perlateral. En cambio, aquí tenemos movimientos de abducción en que alejamos el miembro superior del cuerpo. Si lo alejamos es abducción, si lo acercamos es aducción. Lo mismo ocurre con miembros inferiores. O el movimiento también que ocurre de los dedos. En este caso, abducción y aducción, o separación para abducción y aproximación para aducción, corresponde a lo que es directamente al eje que se relaciona directamente con el plano coronal. Tenemos también movimientos de rotación hacia afuera, que es rotación lateral, o rotación hacia adentro, que es rotación medial, que puede ocurrir también en cada una de las extremidades e incluso en cabeza y tronco. Hay movimientos, algunos más complejos, por ejemplo, la rotación directamente de los huesos del antebrazo se denomina supinación, si la rotación es hacia afuera, que se denomina como rotación lateral, y por tanto la palma queda mirando hacia arriba. Y el movimiento contrario es pronación, que es la rotación hacia adentro del antebrazo, por lo tanto la palma se dirige hacia abajo. O la elevación del hombro
y la depresión del hombro, o el efecto de pinza que hace el pulgar con los dedos, que es el movimiento de oposición, o el movimiento generando como una especie de círculo, que es el movimiento de circunducción, o los movimientos de desplazamiento del segmento, por ejemplo, de hombro hacia adelante, que es protracción, y el movimiento hacia atrás, que es retracción, o el movimiento de la mandíbula hacia adelante, que es protrusión, y el movimiento hacia atrás de retrusión. Entonces, hasta el momento tenemos planos y ejes. Planos para dividir eh, las secciones del cuerpo que van a permitir otros términos, y los ejes principalmente para darle una funcionalidad al cuerpo en cuanto a lo que son los movimientos y su clasificación. He ocupado las palabras hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo, y que ya no podrán ser más ocupadas porque existen términos específicos que permiten utilizar, cambiar esas palabras. Por ejemplo, lo que es hacia adelante lleva otro nombre. Ahora, ¿qué sucede cuando hablamos de órganos? Porque una característica del plano es que el plano debe ser aplicado al cuerpo completo o a una región por lo menos que abarque bastantes órganos. Cuando estamos hablando directamente de órganos o segmentos corporales más pequeños, hablamos de sección o cortes. Y tenemos, por ejemplo, secciones que se hacen en la zona más larga del órgano, que es la sección longitudinal, y la de menor grosor del órgano, que es la sección transversa, o inclinada, que es, en este caso, oblicuo. Aquí tenemos el riñón, y en la imagen a la derecha tenemos el mismo riñón, pero que tiene una porción con corte longitudinal y esta pequeña porción con corte transversal, o sección transversal. Acá tenemos un hueso que es el fémur, y tenemos que esta porción tiene un corte longitudinal, sin embargo, esta porción de acá tiene un corte que es transversal. Ahora vamos a usar la terminología anatómica, que son los términos que permiten la ubicación, para no utilizar adelante, atrás, arriba o abajo. Son pares de términos, que son comparativos, que permiten ubicar las distintas partes del cuerpo en el organismo. El primer par de términos corresponden a craneal o superior. Craneal o superior significa que está hacia arriba, y podal o inferior, que está hacia abajo. Entonces, por ejemplo, ahí vemos una línea que nos indica. O sea, por ejemplo, la cabeza con respecto al tronco se ubica superior, pero el tronco en relación a la cabeza se ubica inferior. Pero como son comparativos, depende qué nombre le asignemos si lo comparamos con otro órgano. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que el tronco en relación a la cabeza es inferior o podal. Pero si comparamos el tronco con los miembros inferiores, significa que el tronco está craneal o superior. Además de craneal, a veces se utiliza también cefálico. Y también se puede utilizar en las extremidades. Por ejemplo, la mano es la parte más inferior. Acá está el antebrazo y acá está el brazo. Entonces el antebrazo respecto al brazo es inferior, pero el antebrazo con respecto a la mano es superior. Otro par de términos corresponde directamente a ventral y dorsal. Ventral, o también llamado anterior, significa que lo que está hacia adelante del cuerpo. Dorsal, o también llamado posterior, es lo que está hacia atrás del cuerpo. Si se fijan, los términos superior e inferior se originan a partir del plano horizontal. En cambio, anterior y posterior se originan a partir del plano coronal. Entonces, por ejemplo, toda la sección que nosotros llamamos como pecho o región pectoral es algo ventral en relación al dorso, que es la espalda. O la región púbica, que es esta región de acá, se ubica ventral en relación a la región de las nalgas o de la región glútea. O este hueso que está acá, que es llamado patela o también conocido como rótula, se ubica ventral en la rodilla. Si ven en la posición del pie, significa que los dedos del pie están ventrales, mientras que el talón está dorsal. ¿Ya? Y ese mismo pie tenemos lo que llamamos como el empeine, que es el dorso del pie, y ese dorso del pie es superior.
en comparación a la planta del pie que es inferior. Y esos nombres no van a cambiar porque siempre están basados en posición anatómica. Por lo tanto, el hueso, por ejemplo, que está en el brazo, que es el húmero, tiene esta porción que es superior y tiene esta porción que es inferior. Y si lo sacamos ese hueso y lo ponemos horizontal, sigue teniendo los mismos nombres de ubicación superior e inferior. ¿Por qué? Porque todo está basado en la posición anatómica. Tenemos también los términos proximal y distal. Proximal y distal significa próximo a una articulación o distante a una articulación. Son las articulaciones que conectan las extremidades o miembros al cuerpo. En este caso, proximal sería como punto de referencia la articulación del hombro. Todo lo que esté cerca o próximo de la articulación del hombro es proximal. Todo lo que esté distante o lejos de la articulación del hombro es distal. Lo mismo en miembros inferiores. Todo lo que esté cerca de la articulación de cadera es proximal y todo lo que esté lejos de la articulación de cadera es distal. Por lo tanto, lo más proximal que existe en miembro superior es la articulación del hombro. Y lo más proximal que existe en la articulación en miembros inferiores es la articulación de cadera. Lo más distal que existe en miembros superiores son los dedos, lo mismo que en miembros inferiores. Pero también son comparativos, porque por ejemplo, acá tenemos que el muslo, en comparación a la pierna, se ubica proximal, en cambio la pierna es distal. Pero si comparamos la pierna en relación al pie, la pierna es proximal y el pie es distal. Y la pierna es solamente este segmento. Normalmente hablamos de las piernas refiriéndonos a lo que en anatomía se llama como extremidad o miembro inferior. Ahora, estos elementos de proximal y distal no se aplican en tronco, ni en cuello, ni en cabeza. Están exclusivamente aplicados en terminología de ubicación para extremidades o miembros. Y tenemos medial y lateral, en que medial significa todo lo que está cerca del plano mediano de la línea media y lateral lo que está lejos de la línea media. Entonces, por ejemplo, en la mano tenemos 5 dedos. El dedo que está más hacia afuera o más alejado de la línea media es el pulgar. Por lo tanto, el pulgar es el dedo más lateral de la mano. Mientras que el dedo meñique es el que está más cerca de la línea media en comparación al pulgar y por lo tanto el meñique es el dedo más medial de la mano. Que en el pie cambia, porque en el pie el dedo gordo del pie, o también llamado hallux, está más cerca de la línea media, por lo tanto es el dedo más medial del pie, y el quinto dedo, que es el dedo más mínimo o más pequeño, se encuentra lateral en el pie. Entonces todas las porciones, por ejemplo, esta porción del muslo es la porción lateral y esta porción del muslo es la porción medial. En el antebrazo hay 2 huesos. Hay un hueso que está más hacia afuera, que es el radio, y un hueso que está más hacia adentro, que es la ulna. Por lo tanto, se dice que el radio es lateral, mientras que la ulna o cúbito es medial. Si se fijan, han cambiado ciertos nombres. La rótula por patela, el cúbito cambió a ulna. No es que se hayan cambiado los nombres en sí, sino que se volvió a la nomenclatura inicial, que es en latín. Por lo tanto, la nomenclatura en latín es casi lo mismo. Si ustedes ven anatomía en inglés, van a ver que los nombres son muy similares a los que se están utilizando. Eso es para que haya una uniformidad de conceptos en cada una de las distintas universidades del mundo. También tenemos otra terminología anatómica, por ejemplo, para referirnos a lo que está más adentro de un órgano. Por ejemplo, aquí tenemos el corte de un hueso. Este corte es un corte directamente del fémur, por lo tanto la superficie más que está hacia adentro de ese hueso se denomina como interno. Por lo tanto, interno es lo que está hacia adentro de un órgano y externo es lo que está hacia afuera. Entonces todo lo que está acá rodeando al hueso es la superficie más externa. Aquí vemos vasos sanguíneos, arteria y vena.
que esquemáticamente se representan por colores, arterias rojas y las venas azules, pero no es que las arterias y venas tengan color, de hecho son blancos, pero referencialmente se le da esa indicación del color porque la coloración del cuerpo está dada por la sangre y la oxigenación de la sangre, que generalmente se da principalmente en la arteria, la sangre tiende a ser más rojiza. En cambio, las venas que tienen menos oxígeno tienden a ser más azuladas. Pero estos vasos sanguíneos tienen capas, tienen tres capas. La que está más hacia afuera será la capa externa. La que está más hacia adentro es interna. Ya, por ejemplo, si una arteria tenemos una capa, otra capa y otra capa. Eso es lo que forma la pared. Entonces esa túnica se dice que es la túnica interna y esta túnica es la túnica externa. Y la que queda entre ambas, túnica media o intermedia. ¿Ya? Por eso se aplica externo e interno directamente para lo que es específicamente órganos, lo que está dentro o fuera del órgano. Si comparamos distintos órganos entre sí, porque por ejemplo en este corte de la región del muslo, vemos que de partida, para que se sitúen un poco, en este corte, esto que está acá es la parte de adelante, por lo tanto esto es ventral. Eso significa que esta es la parte de atrás del muslo, es la parte dorsal. Esta región de acá es lo que está hacia adentro en el muslo, por lo tanto es medial. Y esto es lo que queda hacia afuera del muslo, que es lateral. Entonces hay una terminología que permite ubicar los distintos órganos que se acercan o se alejan de la superficie. Si se acerca a la superficie, es superficial. Si se aleja de la superficie, es profundo. Entonces acá el órgano más superficial que tenemos es la piel. Pero bajo la piel vemos que hay grasa o tejido adiposo. Después vienen músculos. Y tenemos acá el hueso, que es el fémur. Entonces, si comparamos los músculos con respecto al hueso, decimos que los músculos se ubican superficiales al hueso. Pero si comparamos los músculos en relación a la piel, los músculos se encuentran profundos a la piel. Por otro lado, tenemos una terminología para la ubicación de un lado a otro del cuerpo. Si un órgano está ubicado en el mismo lado del cuerpo o en un solo lado, se dice que es unilateral. Si hablamos de los ambos lados, es bilateral. Si comparamos órganos entre sí, o sea, podemos decir acá que el miembro superior derecho, siempre piensa en una imagen espejo, esta es la parte izquierda, esta es la parte derecha. El miembro superior derecho, en relación al miembro inferior derecho, se encuentra en el mismo lado del cuerpo, que es el lado derecho. Y eso se denomina como ipsilateral. Entonces, por ejemplo, el pulmón derecho con el riñón derecho son ipsilaterales. Pero si comparamos a dos órganos que están en distintas regiones del cuerpo, por ejemplo, el miembro superior izquierdo en relación al miembro superior, el miembro inferior derecho, como están en lados contrarios, se dice que son contralaterales. Esa es terminología que permite dar una ubicación más asociada a distintas estructuras. Se aplica mucho esto en el sistema nervioso. Por ejemplo, se sabe que la mitad contralateral del cuerpo está gobernada por ejemplo, el hemisferio izquierdo del cerebro controla la mitad contralateral, o sea, controla el lado derecho. ¿Ya? Esos son términos utilizados en la terminología anatómica. Tenemos los segmentos del cuerpo principales. Tenemos un eje, que lo se denomina como sistema axial, y tenemos apéndices que se originan de este eje, que es sistema apendicular. Entonces, en este axial tenemos la cabeza, el cuello, en el tronco tenemos tórax, abdomen, tenemos el dorso del tronco y tenemos la pelvis. Y la pelvis por inferior tiene una zona que es el perineo. En el caso del sistema apendicular, tenemos todo lo que es miembro superior, formado por el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. Y tenemos el miembro inferior, formado por glúteo, muslo,
pierna y pie. Esos son los segmentos del cuerpo. A estos segmentos podemos darles especificaciones más claras, que son las distintas regiones. Si se fijan en esta imagen, esta está vista por delante, en posición anatómica está vista por detrás. Y ahí aplicamos la terminología, vista anterior, vista posterior. Y aquí están especificadas cada una de las regiones del cuerpo humano, específicamente, por ejemplo, tenemos acá esta zona que está entre el muslo y la región pélvica, se denomina como la región inguinal o la ingle, o la zona que está entre la región del hombro y el brazo se denomina como axila. Y así tenemos las distintas porciones que permiten las distintas clasificaciones de las regiones que vamos a ir viendo a medida que avancemos en el curso. Y tenemos las cavidades corporales. Las cavidades corporales están principalmente formadas por huesos con la finalidad de proteger a los distintos órganos. Se dividen en cavidades dorsales, que son las que quedan en la parte de atrás del cuerpo, cavidades dorsales o posteriores, y las cavidades ventrales. Esta imagen, como está vista de lado, se dice que está en una vista lateral. Si esta imagen estuviera vista, bueno, de hecho está vista desde adelante, se denomina como vista anterior. ¿Cuáles son las cavidades dorsales? La cavidad dorsal corresponde a la craneal, que es una cavidad superior, donde está el encéfalo, y tenemos la cavidad espinal, que contiene a la médula espinal. Entonces la cavidad espinal se ubica inferior a la craneal. Ahí tienen que aplicar ustedes nomenclatura anatómica. Tenemos las cavidades anteriores, que está formada por cavidad torácica, cavidad abdominal. La cavidad torácica y abdominal están separadas por un músculo que es el diafragma. Y la cavidad abdominal está separada de la cavidad pélvica por un trazado imaginario que se realiza. Entonces la cavidad abdominal en relación a la torácica es inferior, pero en relación la cavidad abdominal a la pélvica es superior. Y en esta vista vemos que la cavidad torácica se divide en regiones también más pequeñas. Tenemos las regiones donde se ubican los pulmones, que son las regiones pleuropulmonares, o también llamados hemitórax, con H, hemitórax izquierdo, hemitórax derecho. Y en la región media, donde se ubica el corazón, se denomina como mediastino. Y vamos a ver que también en abdomen se van a hacer trazados imaginarios para ubicar los distintos órganos abdominales que se denominan como el sistema de cuadrantes. En este caso, 9 cuadrantes. Y esos han sido los contenidos de la primera videoclase. Tener claro cuáles son las disciplinas que componen la morfología y qué definición tienen de cada una, cuáles son los métodos de estudio de la anatomía y la histología y embriología. Tener claro cuál es la base de la descripción anatómica, que es la posición anatómica y cuáles son sus características, cuáles son los planos, qué nombres tienen, qué mitades dividen, qué es lo que es un eje, qué movimientos permite el eje y con qué plano se relaciona cada eje, cuáles son las secciones que se realizan o cortes a los distintos órganos, cuáles son los términos que se aplican, que son términos comparativos, y tener claro en qué regiones se divide nuestro organismo y además cuáles son las cavidades que protegen a los distintos órganos.